Como dice Leandro Renou, si no bajan los alimentos, el precio, no hay aumento de salario que alcance y la carrera está perdida. Renou, que sabe mucho, nuestro compañero de página, considera que la apuesta de Feletti y su equipo es a partir de un marco interesante por lo avanzado de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Feletti cree que debe hacerse un acuerdo racional donde se respeten los márgenes de ganancia, y ahí entra a tallar el carácter insaciable de los empresarios. En la Argentina, los márgenes de ganancia, de los que nunca se habla, son espantosamente superiores a los de otras partes del mundo. Con Adrián Stoppelman, que es muy conocedor también de esto, lo hemos conversado infinidad de veces. Un supermercado acá quiere ganar varias veces más que si el mismo mercado estuviese en Europa. El gobierno ahora tiene un nuevo representante frente a los empresarios, esa es la cuestión. Pero ¿cuál es la fuerza que tiene Feletti? ¿Cuál era la fuerza que tenía antes Español? Se toman medidas, pero después, ¿cómo se respaldan las mismas? ¿Hasta dónde está dispuesto a ir el gobierno en una pelea? En el medio están los medios mafiosos que ya presionan, que ya juegan a favor de los empresarios. Los empresarios son la élite con la que se corresponden. Son sus socios, son sus anunciantes, son sus amigos. Y el gobierno es detestado por toda esa gente. Tiene que saberlo el gobierno. Ahí no hay amigos. Los empresarios ganan 2 veces cuando aumentan los precios sin escrúpulos. Multiplican la plata que tanto les interesa, pero además vencen ideológicamente al gobierno, lo arrastran al fracaso de la inflación. Entonces el problema no es Español o Feletti. El asunto es qué hay detrás, hasta dónde está dispuesto a una pelea que es por todas las bolitas. Si se trata de dialogar, pierde el gobierno. Si multa o suspende, ellos retrasan la entrega, provocan escasez, hacen cualquier cosa. De cara a las elecciones, los enemigos del gobierno, que son los adversarios funestos del pueblo, necesitan el fracaso de Alberto Fernández. La vacunación, esa maravilla que se ha hecho en la Argentina, la ayuda a los trabajadores, el Estado presente, todos los méritos acumulados no le lucen al gobierno, no le lucen para nada. Sale a jugar el más difícil de los partidos. Si Feletti no tiene detrás un gobierno dispuesto a plantarse con ánimo revolucionario, con todo el peso de la ley y la denuncia, pierde como en la guerra. No hay Feletti ni Español que valga si el poder político es débil ante el poder real. Es la hora del coraje, no del diálogo. Sí, dialogar sí, las buenas formas también, pero no es con diálogo, porque en el diálogo ganan esos, porque esos dialogan para imponer su voluntad. Es la hora de tomar las decisiones, no la del consenso. Cada vez que usted escuche la palabra consenso es que lo están embromando. El consenso con su patrón, el consenso con el que manda más, el consenso siempre lo va a dejar en derrota. Diálogo y consenso son palabras que significan armas letales puestas en manos de ellos. La del gobierno es el coraje para tomar las decisiones que haya que tomar por una vez en la vida, le pese a quien le pese y diga lo que diga la mafia de Clarín. Con tu introducción digo, bueno, ¿se puede pedir racionalidad a las empresas? Que nunca pierden, ¿eh? Se les está pidiendo que ganen un poquito menos, jamás que pierdan, porque sabemos que eso no es ni siquiera una opción. Hay un estudio que da los números que espantan. En los últimos 2 años, los alimentos duplicaron al aumento de los salarios y de las jubilaciones. Así, claro, no hay aumento que resista. Focus Market hizo una evaluación agosto 2019, agosto 2021, mientras que hubo un aumento del 100% en las jubilaciones y el salario mínimo. En el precio del arroz, por ejemplo, subió 300%. Como para tener una idea, más adelante vamos a detallar cuáles son los alimentos, los rubros que más aumentaron en este periodo. ¿Por qué ahora es clave hablar de un freno a esta escalada inflacionaria? Porque hace 4 meses que las subas del salario mínimo le están ganando a la inflación. Un nivel súper insuficiente, muy bajo, pero es una tendencia que no se puede dejar pasar. Por eso la introducción y el accionar de Feletti va a ser clave de aquí en más. Lo que se trata es de buscar dineros que permitan insuflar a la economía un aliciente,
también en los Estados Unidos, también aquí, de todas las maneras posibles. Si no le pones dinero en el bolsillo a la gente, no hay salida. Si no hay una actividad en la que el Estado sea el gran impulsor, jamás hay una salida. Después vienen los privados, lo aprovechan y dicen nosotros lo hicimos. Es mentira. Siempre el Estado está en el comienzo de todo. Los mejores años de la vida de los Estados Unidos tienen que ver con Roosevelt. Tienen que ver con el estado de bienestar que de alguna manera ellos fundaron y que luego se repite en Europa. Se refiere aquello a meterle dinero en el bolsillo a la gente, a la obra pública, a la construcción, a que hubiera dinero. Y ese dinero trajo el consumo que después derivó en el consumismo, cierto, que es mucho más rechazante que lo que es la idea del consumo, desde ya. Pero pasa por ahí el tema. Entonces, cuando lo critican aquí, los reyes del neoliberalismo local, y no miran lo que pasa en los Estados Unidos, es porque son muy perversos. No hay que cansarse de refutarlos, y no hay que cansarse de escuchar las refutaciones que se hacen, porque son el verdadero poder. Hoy, un título de la mafia de Clarín tiene que ver con la desazón, con el juego perverso que económicamente llevan adelante siempre por sus intereses. Afirman que el fondo rechazó la baja de tasas que le pide la Argentina. Y cuando la gente lee esa afirmación, cipaya, del diario, o la ve en los zócalos, en la tele, ya debería saber que el gobierno desmintió que ese rechazo se haya producido. Lo que se afirma es una información dada como rumor por Bloomberg, y el gobierno ya dijo que eso no es cierto. ¿Por qué la mafia de Clarín decide apostar a Bloomberg? Porque le conviene, porque es partidario de que sean así las cosas. Un gobierno debilitado es el placer de los diablos del infierno mediático que maneja el señor Mañeto. El dato va hacia adentro del país, a los empresarios que debe enfrentar Feletti. A ellos les está diciendo que si las cosas son así, la Argentina tendrá problemas que rebotarán en el dólar, por ejemplo, y que hay que curarse en salud y aumentar los alimentos, o al menos se justifica cualquier aumento que se produzca. Así juegan. Cualquier exigencia del Fondo Monetario Internacional que el gobierno acepte a desgano es una traición para lo que el gobierno se propuso. A mí me parece escuchar todavía a Alberto Fernández hablando del Fondo Monetario Internacional. Sería una caída tremenda de las expectativas que tenemos después de todo lo que se dijo. Alberto Fernández lo sabe, lo ha manifestado. ¿Cuál es la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en la deuda? Es enorme. ¿Qué van a venir ahora? ¿Con qué nos vienen a nosotros ahora a ponerse un poco duros y a pasarle alguna información no confirmada, por ejemplo, a Bloomberg para que después la tome Clarín y para que el sistema financiero perverso y delincuencial del mundo juegue en contra del gobierno argentino? Bueno, a todo esto, ahí aparece un rumor en una revista que además, aun si actuó de buena fe, se ha equivocado en muchos pronósticos, 1000 veces, y ha dado informaciones erróneas, otras tantas. Estoy hablando de Bloomberg. ¿Acaso por lo sinuoso que es ese mundo de la economía y por la cantidad de variantes que hay que manejar? Y Clarín lo toma, a sabiendo de que eso, según el gobierno, no es verdad. No es verdad lo que dice Clarín en la tapa, pero además no es verdad que el Fondo Monetario Internacional pueda imponerle lo que se le antoje al gobierno argentino. Es enorme. La campaña política más cara del mundo es la campaña política de Macri, con esos 57.000 millones de dólares que dio el fondo. No es verdad que nosotros estamos en el mundo, estamos absolutamente afuera del mundo, con un riesgo país de 2.200 puntos. Nadie está en el mundo con ese riesgo país. La decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de subsidiar con 30.000 pesos a jóvenes para que puedan tener su viaje de egresados, generó mucha repercusión de parte de la oposición. Diego Santilli lo mezcló un poco, lo manoseó un poquitito y dijo: el kirchnerismo hace todo lo posible para ganar. Parece un bombardero B-52, tirando heladeras, lavarropas a quienes quieran. Lo dijo en el contexto de esta medida. Y Rogelio Frigerio dijo que el kirchnerismo pretende tratar de estúpidos
a nuestros jóvenes y de idiotas regalándoles el viaje de egresados. Fueron algunas de las repercusiones que generó esta medida. Ahora, quiero detenerme aquí en lo que significan estos dichos, en lo que significa la reacción de la oposición, qué demuestra. Y una vez más, lo que demuestran es cómo les jode que aquel que menos tiene, que los más vulnerabilizados, no vulnerables, los que a través de políticas hoy son vulnerables, ¿cómo les jode que tengan oportunidades? ¿Cómo les jode que el que nunca pudo, alguna vez pueda? ¿Cómo les jode que el otro disfrute, sobre todo si ese otro no se les parece? ¿Cómo les jode la posibilidad, la oportunidad para el otro? La sociedad neoliberal de Juntos por el Cambio es la sociedad de lo imposible para las grandes mayorías. Pero al mismo tiempo es la sociedad de la pobreza, de la promesa, pobreza me salió, miren, está bien, de la promesa permanente. En su discurso, cuando los escuchás, vos, cada uno de nosotros y nosotras podemos tenerlo todo. Podemos acceder a todo. Todo es posible cuando los escuchás. El sí se puede, ¿se acuerdan? Pero cuando accionan, cuando gobiernan, es el mundo de lo imposible. La imposibilidad permanente es el motor de una sociedad que debe correr tras una zanahoria que nunca va a alcanzar. Ese es el modelo de la derecha gobernando. Ese es el modelo de Juntos por Clarín. La sociedad de lo imposible, pero una sociedad que corre tras esa zanahoria inalcanzable. Porque el modelo no es otra cosa que esa imposibilidad permanente de la felicidad. Y para ellos, sus conceptos de felicidad son tan chiquitos, porque el concepto de felicidad para la derecha es el éxito. Pero el éxito es para unos pocos. En cambio, el concepto de felicidad para el campo nacional y popular tiene que ver con las victorias, que son colectivas. El éxito es siempre individual. Las victorias son populares y son colectivas. Este es un modelo, el de Juntos por Clarín, pensados para muy pocos, para que algunas de las oportunidades caigan cada tanto, pero no más. Ahora, el problema es que muchos de aquellos que nunca tienen oportunidades votan a los que se la quitan. Y la pregunta es ¿por qué? Porque, entre otras cosas, hay un disfraz comunicacional que ejercita la derecha, que es que disfrazan la posibilidad con el parecer. Esto sería algo así: si te pareces a nosotros, si repetís nuestro discurso, si votás lo que te decimos que votes, si odias a quien te decimos que odies, vos vas a tener más posibilidades. Disfrazan entonces el parecerse al mundo de la posibilidad, y no tiene nada que ver, porque en cuanto los votás, ellos te recortan la posibilidad y la oportunidad. A la derecha le jode que los más humildes, que los más necesitados tengan oportunidades y derechos. Eso está claro. A los conservadores se cansan en decir que ellos pelean por los más humildes, que ellos luchan por los que menos tienen, pero no están dispuestos a dar la batalla contra esa derecha. Y los que sí dan la pelea, la centroizquierda, las expresiones más de izquierda, dentro del movimiento nacional y popular, a ellos se los persigue, se los estigmatiza y se los considera antidemocráticos. Miren qué nivel de hipocresía con la que vivimos. Si la derecha no quiere que tengamos derechos y oportunidades, si los aliados políticos no se animan a dar la disputa que tienen que dar, y si los pares, los parecidos, sí los confrontan, pero son perseguidos, entonces estamos en un nudo que es lo que termina sosteniendo al modelo. Si no desatamos ese nudo, no hay posibilidad de futuro, porque sin igualdad de oportunidades no hay posibilidad de futuro. Les jode que las mayorías tengan dignidad. En el fondo la discusión es esa. Para recuperar la dignidad hay que enfrentarse con el que las roba y salir de la lógica de que el ser indigno es un valor político.